Colombianos, un testimonio de un sargento del ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz pasó desapercibido ante el país, ante la opinión pública, y aunque la W Radio compartió esta información, no sé, en redes sociales y en ningún lado se empezó a hablar de esto, porque resulta que este señor, ojo, lo dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, confesó cómo manejaban el tema de los falsos positivos en el ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe y cómo las órdenes de Álvaro Uribe y de los altos mandos militares llevaban a que se cometieran todo tipo de falsos positivos en el país. Esto es clave y evidencia el por qué el uribismo quiere hacer trizas la paz, quieren acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, y Uribe lo ha intentado en muchas ocasiones. Estando en el Congreso también intentaron acabar la JEP, pero no han podido, y es por todo esto. Porque militares están ante la JEP confesando todo lo que pasaba y quienes daban las órdenes que llevaban a que esas órdenes llevaban a que se cometieran falsos positivos en el país. Esto es una locura que el país debe conocer. Que aunque todos sabemos, todos conocemos todo esto, cómo sucedía, qué pasaba, quiénes daban las órdenes, el hecho de que exmilitares estén confesando y estén dando sus testimonios y hablando sobre todo esto ante la JEP es un hecho histórico que el país debe conocer. Interesantísimo, y vamos a analizar rápidamente. Dice la confesión de uno de los soldados que trabajaba con el Zarco. Rindió testimonio ante la Fiscalía General de la Nación el sargento Rubiel Bustos Escárraga, quien se sometió a la JEP y es uno de los oficiales que utilizaron los servicios del Zarco para reclutar personas y convertirlas en falsos positivos, con el fin de que el batallón Jaime Rocky en el Tolima aumentara sus resultados en combate, pues porque todos sabemos cómo era que funcionaba esto. Las exigencias del presidente de la época y de los altos mandos militares, que era: traigan bajas, que necesitamos presentarles resultados al país para hacerles creer que estamos ganando una guerra. Luego del asesinato de 6 personas que fueron llevadas bajo engaño a la vereda Potreritos y ejecutadas por orden del propio comandante del batallón, coronel Javier Vallejos, se ordenó pagar la plata que el Zarco exigía con recursos del batallón para que no tuviera que esperar hasta que el DAS les desembolsara el dinero. El DAS desembolsando plata, esa misma entidad que recibía órdenes de arriba para chuzar a los opositores de Álvaro Uribe, a magistrados que estaban investigando a Uribe, a periodistas y abogados que investigaban a Uribe. Ese mismo DAS entregaba la plata para pagar todo este tema de los falsos positivos con el Zarco. Yo no sé, yo quedo como que, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué hay gente que todavía vota o es uribista? ¿Por qué? Miren cómo funcionaba todo eso. O sea, una cosa increíble. Y dice que el batallón poniendo la plata para evitar que el Zarco se pusiera bravo porque necesitaba que le pagaran, y antes de que el DAS pues enviara el dinero, ellos lo ponían. El señor John el Zarco necesitaba la plata que le habían prometido, entonces empezó a molestar por esa plata, y como iba a llegar por intermedio del DAS, mi coronel Vallejos ordenó al ejecutivo, a mi mayor Hernández, que le pagara esa plata y que cuando llegara la otra plata que el DAS se la devolvía. Y ojo, porque por los falsos positivos el tal coronel Vallejos felicitaba a quienes los cometían. O sea, esto era una fiesta lo que hacían con la vida de los colombianos. Este fue el primer hecho, se hizo bajo el mando de mi coronel Vallejos, que pues me dijo que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, porque después de los hechos el día siguiente nos mandó a llamar. Él tenía el puesto de mando en Rovira, nosotros fuimos y allá nos felicitó, nos dijo que muy bien por el trabajo, que no sé qué. Según Bustos, las operaciones en las que participaba el Zarco se cuadraban desde arriba por intermedio de un teniente de apellido Niño con los altos mandos del batallón, luego de que el reclutador de falsos positivos llegara con la información. El Zarco reclutaba a sus falsos positivos bajo engaños que les decían: van a ir a trabajar, van a ir a salir adelante, a mandarle plata a sus familias, y se llevaban a todos esos jóvenes inocentes para regiones como el Tolima, para el Catatumbo, para Ocaña, como sucedió con los jóvenes de Soacha, entre otros lados, en Dabeiba. O sea, esos los llevaban para todos lados engañados, y pues llegaban estos militares, les ponían las respectivas armas, los uniformes, las famosas botas, y los presentaban como bajas en combate. Dice
Y bueno, acá este señor está confirmando que los altos mandos militares sabían y hasta daban órdenes en ese sentido. Entonces, la pregunta es, o bueno, la afirmación de mi parte es imposible que desde Presidencia, Casa de Nariño y el mismo presidente no supiera lo que estaba pasando. Esto no era manzanas podridas y con razón María Fernanda Cabal está diciendo que eso es pura mentira, inventos de la izquierda, los falsos positivos, que todo es puro cuento, porque miren lo que se está confesando ante la JEP y todo lo que se está revelando allá. Entonces es imposible que el presidente no supiera, porque esto no se trata de unos cuantos soldados que estaban llevando a cabo estos falsos positivos, sino que se trata de altos mandos militares de batallones y mucho más arriba. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir? No, es que no sabíamos, nunca supimos, no nos dimos cuenta, puro cuento. Dice, así ocurrió en otra ejecución extrajudicial que dejó 2 víctimas en zona rural del municipio de Guamo. Comentó cómo delinquían los sujetos, toda esa vaina, cómo se tenía la información en el sector de El Guamo, de que un señor arciniegas lo estaban extorsionando. Entonces John nos contó todo lo que estaba pasando y eso se cuadró con el teniente Niño por allá con los altos mandos y se ordenó montar esa operación. Ojo, reitera, altos mandos. Y reitero, es imposible que Presidencia no conociera de esto. Es imposible. Al ser preguntado sobre por qué si se tenía la información y al Zarco infiltrado en las bandas criminales no sencillamente capturaban a las personas en un retén, manifestó que tanto a ellos como al DAS les exigían bajas y más bajas, que era lo que exigía Álvaro Uribe en esa época y lo que exigían los altos mandos, de acuerdo con las directivas que emanaban desde el gobierno Uribe y el general Montoya. Desde el gobierno Uribe y el general Montoya exigían bajas y más bajas. Entonces se desmiente lo que ha dicho Uribe, que supuestamente su gobierno lo que exigía era capturas. Que ellos hacían todo lo posible era porque se capturaran a los bandidos y no las bajas, que ellos nunca exigían bajas, decía Uribe, y mostraba algunos documentos. Puro cuento, miren cómo los mismos soldados dicen que los altos mandos estaban metidos en esto y que Uribe y el general Montoya exigían bajas. Por eso pues se llevó a que todo esto se cometiera. Los comandantes exigían resultados operacionales, tanto el gobierno como el ministro de Defensa, la división, el ejército, brigada y toda esa vaina. El DAS también necesitaba presentar resultados operacionales bajo la presión del gobierno de ese momento del señor Uribe. Uribe presionaba para que todo esto pasara. Del ministro de Defensa, que en esa época, bueno, hubo varios, Juan Manuel Santos, Marta Lucía Ramírez, bueno, no recuerdo los otros, pero hubo varios, todos también metidos en este cuento para que Santos después no venga a decir nada. Y del comandante del ejército, que era mi general Montoya. En otra de las operaciones que participó y que era desconocida hasta el momento, señaló que se adelantó bajo una nueva cúpula al mando del batallón con un coronel de apellido Lugo como comandante. Ya el coronel Vallejos había sido trasladado, un mayor Estupiñán como segundo comandante y el oficial de operaciones era el capitán Wilson Granada Díaz, que le decían el Grillo, quien según el sargento le pidió que fusilara a 2 capturados. Estando ahí es donde yo recibo la llamada del batallón donde me dicen que diera de baja a esos 2 tipos también. Entonces le dije al mayor Grillo que yo no me prestaba para eso porque esos tipos ya se capturaron, esos tipos no cayeron en el juego. Me dijo, hagámosle que ya van 2 fierros en camino, es decir, pues les iban a poner las armas para pasarlos como bajas en combate. Así fue como llegaron 2 revólveres allá y yo les dije no y no y no. Miren estas revelaciones tan importantes, estos testimonios que empiezan a conocerse a través de la Jurisdicción Especial para la Paz y evidencian el miedo del uribismo con esa jurisdicción. Cómo estos soldados dicen que Uribe efectivamente y el general Montoya sí exigían bajas. Y Montoya se sabe que exigía litros de sangre. Y viene Uribe a decirnos que él no sabía nada, que se cometieron 6.402 falsos positivos bajo su mando, que todo un entramado entre altos mandos militares, soldados, órdenes de arriba, todo eso se estaba gestando y que llevó a que todo esto pasara y él nunca supo. Eso es puro cuento chimbo, eso se lo cree solo los uribistas.
Pero miren cómo se empiezan a conocer todos estos datos que son importantes y que el país debe conocer. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.